de alguna manera influye, actúa en el campo educativo. Primero mostramos algunas visiones que venían desde eh, las civilizaciones antiguas, como la civilización griega principalmente. Hablamos también de la influencia que ha tenido el humanismo en la educación y un poco sobre esta visión de la necesidad de una pedagogía crítica o la necesidad de una pedagogía inclusiva. Pero bueno, lo más interesante es ahora porque hemos preparado una serie de presentaciones cuya intención es poder profundizar no solamente en una corriente no filosófica, sino en más. Nos hemos permitido distribuir un poquito esta visión, primero centrada en el humanismo renacentista, el humanismo contemporáneo, el humanismo cristiano, el existencialismo, el humanismo marxista, la fenomenología y finalmente el humanismo y la educación en el siglo XXI. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Vamos a ver si se dan las condiciones para poder ir comenzando, no necesariamente desde una perspectiva histórica, pero tratando de cumplir alguna de esta visión. Entonces, creo que será muy prudente poder comenzar con el humanismo renacentista, y el humanismo renacentista es justamente el que exploró la maestra Miriam. Maestra Miriam, no sé si a usted le gustaría que pudiéramos comenzar. De Sí, hecho, veo que nos comparto compartió su pantalla. presentación. Sí, ¿quiere Eh, compartir usted o comparto yo desde acá? Como usted me sí, indique. comparto, ahorita la comparto y se los envié para que ahí lo tuvieran ustedes también. Maravilloso, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues le escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias, maestra Miriam, que nos va a platicar sobre el humanismo Nada más renacentista. me dice, porque ya dejo de ver yo pantalla, ¿ya se está compartiendo? Todavía no, al parecer todavía no. ¿No? Ya se está compartiendo, ahora sí. Ya no los voy a ver yo, ¿verdad? Ya no nos va a ver, así es. Pero aquí estamos. Muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, pues abren su micrófono, porque ya no los voy a poder ver. Sí, muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. entonces vamos a empezar. A mí me tocó explorar un poquito sobre el humanismo renacentista y dice que surge principalmente en Europa, en lo que es Florencia, Roma y Venecia. Era un movimiento intelectual, filosófico y cultural. Y dice que lo que ellos buscaban era dejar al ser humano en el centro del pensamiento antes de que surgiera, como que todos los escritos y todo lo que se profundizaba era como de origen teológico basado en la religión. Entonces estos intelectuales empiezan a tratar de rescatar al ser humano. Entonces, estos son sus antecedentes. Había que estudiar a la humanidad frente a las cuestiones religiosas, teníamos que rescatar al ser humano, pero algo muy importante que nos dice es que no estaban en contra de lo religioso. Incluso muchos de ellos lo profesaban, simplemente querían que el ser humano fuera ahora, estuviera al frente de todo el conocimiento. Y dice que en ese momento el término humanismo tenía un significado muy diferente al que tenemos ahora. En el humanismo de este siglo XV tenemos que entenderlo como un rescate de las humanidades, de todas las ciencias humanas, y no solamente pensar en el humanismo como el humano. ¿Y por qué las ciencias humanistas? Pues porque son las que están basadas en el crecimiento del hombre. Nos mencionan más adelante que pudieran ser las ciencias, el derecho, la poesía, la literatura. Y entonces estos pensadores pensaban, valga la redundancia, que el mundo antiguo tenía algo muy, muy bueno que enseñar, entonces ellos empiezan a basarse en lo antiguo, pero lo trasladan al siglo XV y empiezan a encontrarle las cosas buenas. Y algo muy importante que por ahí rescatamos es que para este tiempo llega la imprenta y entonces con eso se le dio un impulso
al conocimiento. Bueno, y aquí nos menciona 3 autores, ahorita los vemos más adelante, pero estos son como los antecedentes. Rescatar a la humanidad, ponerla al frente, darle prioridad sobre lo religioso y rescatar los temas clásicos. Dentro de sus primeros exponentes tenemos a Dante. Dante creo que es por lo más conocido es por su libro La Divina Comedia, y a Dante lo consideran un precursor, porque si bien no fue un humanista como tal, pero en sus obras empezó a poner al ser humano. Nos mencionan que la Divina Comedia, por ejemplo, Virgilio, que era un poeta, es el que va haciendo el recorrido hasta el cielo, donde ya cambia por Beatriz, pero él es considerado el precursor del renacentismo humanista. Después tenemos a Francisco Petrarca, que es considerado el padre del humanismo, y él criticaba algunos elementos de la Iglesia, como su corrupción y su excesivo amor al espectáculo. Rechaza la escolástica, que se aferra al dogma de la Iglesia, y creía que si se retomaban los ideales de la antigüedad y se permitía a los poetas y eruditos liderar una revolución en la educación, se podría alcanzar una nueva edad de oro del pensamiento y la política. Después tenemos a Giovanni Boccaccio, que nos dice que él hizo un libro, el de Cameron, que tiene una colección de cuentos, pero también de lo más rescatable es que él inició la escritura en lengua vernácula, porque antiguamente no se escribía en la lengua de cada país, se retomaba mucho lo que era el latín, y estos autores también pusieron eso, que había que rescatar la lengua propia de cada uno. Como les decía, Dante es considerado el precursor. De los principales exponentes en el momento de más auge fue Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio, y ya para cuando estaba en su máximo apogeo tenemos a Tomás Moro, porque Tomás Moro escribe el libro Utopía, que describe una sociedad ideal situada en una isla imaginaria y planteó ideales de justicia, igualdad, organización social, y se mostraba una preocupación humanista por el bienestar humano. ¿Qué características tenía este movimiento? Pues como ya les había mencionado, era un movimiento intelectual, surgió en Europa, se caracterizaba por un renovado interés en el mundo clásico y por sus estudios, y no se centraba en la religión, sino en lo que significaba ser humano. Había una revalorización del ser humano, y hay que volver a mencionar, no rechazaba la fe ni estaba en contra de la religión. Creía en la importancia de la educación en la literatura clásica y en la promoción de la virtud cívica, es decir, en la realización de todo el potencial de una persona, tanto para su propio bien como para el de la sociedad que vivía. Entonces también eso postulaba el humanismo, que si un humano está bien como individuo, va a aportarle a la sociedad. Por eso había que nutrir, había que hacer que el humano creciera como persona para que pudiera aportar a la humanidad. Y lo que les decía, entender el humanismo como un estudio de las humanidades, gramática, retórica, historia, poesía, filosofía y lenguas clásicas, latín y griego, sí se retomaban, pero se impulsó que cada autor escribiera en su lengua propia. Esas también son otras de las características del humanismo renacentista: interés por estudiar la literatura, el arte de la antigüedad. Había que partir de la antigüedad. Interés por el uso elocuente del latín y la filología, creencia en la importancia y el poder de la educación para crear ciudadanos responsables, promoción de la virtud privada y cívica, rechazo a la escolástica, fomento de los estudios no religiosos, énfasis en el individuo y en su autonomía moral, creencia en la importancia de la observación y en el análisis crítico y la creatividad. Creencia de que los poetas, los escritores y los artistas pueden llevar a la humanidad a una mejor forma de vida. Interés por la pregunta, ¿qué significa ser humano? Y aquí en esta época podemos notar que hubo mucha demanda de lo que es la cultura y las artes. En esta última diapositiva donde dice escritores y artistas, hubo un resurgimiento de las artes. Los humanistas del Renacimiento
ahora querían utilizar y analizar las fuentes antiguas para mejorar la vida pública en el servicio del Estado. El conocimiento teórico no era suficiente. Lo que se obtenía de él debía ponerse en práctica para el bien del Estado y de todos los habitantes. Aunque los primeros humanistas solían ser cristianos, el énfasis del movimiento en la investigación crítica condujo a un choque inevitable con las autoridades de la Iglesia. Subrayaban la importancia de una educación que abarcaba las artes liberales de la retórica, la filosofía moral, la gramática, la historia y la poesía. Y algo también muy importante que anteriormente no se consideraba era que ahora abogaban por un ejercicio físico, porque se consideraba parte esencial de una educación completa y ayudaba a que las personas desarrollaran todo su potencial y se convirtieran en mejores seres humanos. Hasta este momento nadie había considerado el ejercicio físico y aquí se empieza a considerar como parte de una formación. Y como les mencionaba anteriormente, no solo hubo un aumento en lo que era la educación, la escritura, sino que también crecieron la ciencia y las artes. En este periodo la ciencia dio grandes saltos y aquí es donde surge Copérnico, donde postula que el sistema escolar era heliocéntrico. Y bueno, les decía, aunque no estaban en contra de la Iglesia, pero empiezan a refutar lo que sabíamos. Entonces es por lo que empiezan a tener conflictos, pero no era porque estuvieran en contra, sino que ahora se estaba buscando que las personas tuvieran un pensamiento crítico, que no aprendieran lo que les decían de memoria, sino que ahora lo cuestionaran y que hicieran sus propios postulados. Entonces, cuando empiezan estas personas, los científicos, a ir en contra de lo que sabíamos, pues es donde se empieza a crear este conflicto, porque querían que observáramos, analizáramos y categorizáramos el mundo que les rodea. Y las artes también fueron muy beneficiadas con este movimiento. Aquí es donde surge, por ejemplo, la Capilla Sixtina. Y bueno, quien ha visto algunos de los frescos que se muestra de la Capilla Sixtina, hay una combinación entre lo antiguo y las cuestiones religiosas. Nos dice que hay una sutil representación de Venus como la Virgen María, cuando está la creación, como que hacen esta combinación, lo que ellos querían, lo antiguo con lo moderno. Y bueno, ¿cuáles son de sus principales logros? Dice que a partir de ahí se empezó a formar una red internacional de gente intelectual que se comunicaba por cartas, que escribía libros, que intercambiaba información. Esto fue posible porque se crearon las imprentas. Entonces ahora la información viajaba más rápido, ya no solo era de palabras, sino que quedaba evidencia de lo que se platicaba. Hay una separación de la política y de la iglesia. Como les mencionaba, ya no era nada más aprender lo que te decían, sino ahora era tener un pensamiento crítico, descubrir las cosas por ti mismo. Entonces empezaron a darse cuenta de estas ciertas falsedades, de estas creencias que íbamos arrastrando. Como ya se había mencionado, hay una revalorización del ser humano, impulso de la educación humanista, recordando con ciencias humanas, y también se crearon las bibliotecas públicas. Entonces ya las personas, ya no solo los intelectuales tenían acceso a la educación, ya todo el pueblo empezó a acercarse a ella. Dice que como cualquier movimiento tuvo un inicio, tuvo un auge y tuvo un declive, pero el humanismo renacentista no desapareció, se transformó. Cuando empezaron a surgir la ciencia moderna, fue donde se transforma. Como les decía, el pensamiento humanista no buscaba que aprendiéramos de memoria, sino que empezáramos a reflexionar, a criticar y analizar lo que se nos decía. Entonces esto dio paso a la ciencia moderna. Y aquí tenemos una línea del tiempo sobre cómo fue dándose. Empieza en el siglo XIII con su precursor Dante. Empieza en el siglo XIV, su mayor auge fue en el siglo XV y a mitades del siglo XVI empieza su declive para dar paso a la ciencia moderna. Wow. Esto sería por mi parte lo que investigué. No sé si alguien tenga alguna duda. Muy bien, muchas gracias, maestra Miren, ha sido
Me ha gustado mucho su presentación, creo que ha sido muy clara, muy interesante. Me gustó mucho la última diapositiva. ¿Podría nuevamente ponerla si fuese usted tan amable? Sí, claro. La Entonces, de la línea del tiempo, exactamente. ustedes me dicen, ¿ya se ve? Ay, no. No, ya no se ve. Ay, ¿y qué estoy pasando? No, no. No creo que dejó de proyectar. Ay, déjeme ver. Ajá, ahí va. Está Ah, como un poquito lento mi internet. no se preocupe. Dante Alighieri. Ajá. ¿Ya se ve? Ya se ve. Después, Francesco Petrarca. Ujú. Muy bien. Giovanni Boccaccio. Para el siglo XV es su consolidación y desarrollo de la educación humanista, final del siglo XVI y mitad del primer siglo, final del siglo XV y mitad del siglo XVI es el apogeo del humanismo y Ajá. para la última mitad del siglo XVI empieza su declive. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Solo quería tomar esta nota. Me ha parecido muy interesante. Le felicito. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Mi comentario es agradecer su presentación, que ha sido una muy buena presentación y creo que nos muestra justamente al humanismo en un periodo muy importante, que es el Renacimiento. Muchas gracias. Y que, por cierto, el Renacimiento tiene que ver con un razonamiento epistemológico que se da justamente en esa época y que usted muy bien ha podido platicarnos. Maestra Laila, adelante. Quería hacer un comentario. Sí, no, agradecerle mucho porque, bueno, esta semana al estar haciendo pues la presentación de lo que me tocó, dije, pues a mí me va a tocar el más fácil, pero no, la verdad no. Anduve investigando por ahí y empecé a tratar de recordar cuál fue el primer libro que haya leído sobre este tema. Para mí, pues no lo he usado en toda mi carrera, ¿no? Entonces, ahorita que la maestra Miriam estaba comentando, empiezo a recordar y el primer libro que leí fue el de Dante Alighieri, La Divina Comedia, cuando estaba en secundaria. Entonces me fui hacia atrás y dije, no, sí he leído, o sea, en alguna época de mi vida leí. Entonces, ahorita ya empecé a recordar a lo que usted comentó ahorita y ya fui viendo y dije, no, sí, o sea, y fui entendiendo algunas cosas que vi en lo que me va a tocar a mí hablar más al ratito, pero sí, le agradezco mucho, muy interesante y muy explicativo todo y ya voy entendiendo sobre todo lo demás. Muchas gracias. Bien, pues muchas No, al felicidades. contrario. Y fíjese que a mí me pasó algo muy parecido a usted. Cuando empecé a armarlo a la presentación, también entendí muchas cosas. Por ejemplo, no soy fanática del arte, pero sí me gusta de repente. Y me puse a ver la película de Ángeles y Demonios, donde sale algunos frescos de la Capilla Sixtina y todas esas. Entonces también entendí muchas cosas de por qué, por ejemplo, siempre nos mencionan, porque pues no he ido, pero que el Vaticano está lleno de arte, pero es como arte, pues sí, esta combinación religiosa con lo mitológico. Entonces, pues surgió en esa época, incluso hablan de los mecenas, de los Médicis, que fueron los principales aportadores de Leonardo da Vinci y de Miguel Ángel. Entonces, pues entendí toda esta línea porque hubo un auge de lo que es el arte, pero basado en la religión y en lo clásico. Entonces, sí, dije, ay, qué bueno que me tocó esto, ya entendí muchas cosas. Muy bien, qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por compartirnos. Pues de hecho, creo que sería ideal hablar del humanismo, de otro humanismo, pero centrado justamente en las creencias cristianas o en el cristianismo. No sé, maestra Laila, si guste usted continuar. Ya sigo yo. Okay. Adelante, por favor, adelante.
Creo que se apagó su micrófono, disculpe. Ahí está. A ver, voy a ver. No sé si ya se esté viendo. Ya se ve, exactamente. Ya se ve. Si gusta puede ponerlo pantalla completa, nada más Sí. falta eso. No sé si ya. Sí. Ya, excelente. Muy bien. Voy nada más para aquí y ya. Bueno, pues a mí me tocó hablar sobre el humanismo cristiano. Les comento que pues yo soy todavía de libros más físicos y fui a la biblioteca donde yo trabajo y la señorita que está encargada ahí de la biblioteca me dice, oiga maestra, pero esos libros ya están muy viejitos, entonces dice, las hojas ya están bien amarillas y yo le dije, no hombre, no importa, lo que quiero es ver algo físico, o sea, eso es lo que yo necesito. Entonces, bueno, me hablaron de muchas cosas, pero como todo estudiante, ¿verdad? Yo quería encontrar un libro que dijera exactamente así, ¿qué es el humanismo cristiano? Obviamente, pues no encontré. Y ellos me decían, no, hombre, búsquelo en las redes sociales, búsquelo en internet. Y así me empezó. Le dije, no, es que yo necesito algo más físico. Yo todavía soy a la antigua. Pero bueno, y quiero comentarles que para poderlo entender yo mejor, me enfoqué en entenderlo como ingeniero que soy. Entonces quiero a ver si ya después ustedes vean sus puntos de vista y ver si se entiende. Ok, bueno, pues el humanismo cristiano dice que no es una oposición, sino una arquitectura de la realidad humana. Para poderlo entender, pues me fui con la palabra axioma, porque decía que el humanismo cristiano cuenta con 3 axiomas. Para entender qué es un axioma, dice que es una proposición que se considera evidente, que es por sí misma y que se acepta sin necesidad de demostración previa. Hablando de esto, antes de saber cuáles son estos axiomas del humanismo cristiano, si estuviéramos hablando de química, recordemos por allá que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si estamos hablando del humanismo, el humanismo es el hombre tiene un valor infinito, o sea, sus derechos humanos y una justicia social. El primer axioma de identidad del humanismo cristiano dice que el hombre es imagen de Dios. Ese sería el primero, es un axioma de identidad, que ellos lo profundizan mucho. El segundo axioma dice que el ser humano no es un sistema cerrado, ahorita lo voy a explicar más. Dice que el hombre necesita una conexión externa con Dios para no colapsar en el materialismo o en el nihilismo, que nihilismo vendría siendo la negociación de todos los principios religiosos, la negación de todos los principios religiosos, políticos y sociales. Hablando de lo que venía anteriormente con lo que es del sistema cerrado, que nosotros lo manejamos como esa figura que está ahí, en donde está la taza, viene siendo un sistema abierto porque hay un intercambio en diferentes sustancias o algo así, y al lado está un frasco que está tapado, ese sería un sistema cerrado. En el humanismo, en un sistema cerrado, este autor que estuve leyendo me dice que son los ateos o materialistas. Funciona bajo la lógica de la eficacia. Si el hombre es solo materia, su valor es igual a su utilidad. Dice que si, por ejemplo, bueno, antes si el humanismo está cerrado, dice que falló el sistema. Si dejas de ser útil por alguna enfermedad o vejez, el sistema te descarta. Eso es lo que viene representando un sistema cerrado o el humanismo cerrado. Pero el humanismo abierto viene siendo el cristiano, que es lo que estamos viendo, dice que funciona bajo la lógica de la filiación. La filiación significa ser hijo. Dice, el hombre no es un producto del azar o del Estado, es hijo de Dios. Si tú eres el dueño de un objeto, puedes decidir su valor o destruirlo, pero si tú no eres el autor del ser humano, no tienes la autoridad para cambiar su valor. Este es un sistema de alta disponibilidad para la dignidad humana. Nunca se cae, no depende de factores externos y protege la integridad de cada persona, incluso en las condiciones más difíciles. Este humanismo garantiza los derechos humanos, incluso cuando la persona no es productiva.
El tercer axioma habla de la integridad. El hombre es una unidad de inteligencia, voluntad y afectividad. No podemos optimizar solo una parte, como es la razón, y destruir el resto, que es el corazón. Todos estos axiomas vienen siendo, es lo que no se cuestiona en el humanismo cristiano. Bueno, dice también que la dignidad es una constante. Dice que el valor de una constante no es una variable. El valor de una persona, bueno, no es una variable que dependa de su salud, su dinero o su utilidad. En el humanismo cristiano, el valor humano es un parámetro fijo que ningún algoritmo social puede cambiar. Al definir al hombre como imagen de Dios, que se trata aquí en el humanismo cristiano, el valor se vuelve intrínseco, o sea, es íntimo, es esencial. La técnica sirve al hombre, no al revés. La tecnología como la inteligencia artificial, la genética, robótica, es un software de apoyo para el ser humano. Es un usuario, es el usuario principal. Nunca, pero nunca debemos optimizar el sistema sacrificando la integridad del usuario. Hay una libertad con propósito. La verdad libera, la verdadera libertad no es la ausencia de restricciones, o sea, un caos, sino la capacidad de elegir el bien. Uno como ingeniero, y hablando de este tema, dice que un ingeniero libre es aquel que utiliza sus conocimientos para construir soluciones que eleven la dignidad de todos. Y por último, no se limiten a construir un mundo más eficiente, asegúrense de construir un mundo más humano, donde la dignidad de cada persona sea el plano sobre el cual diseñen su futuro. Eso es todo. Muy bien, maestra Laila, excelente. Me ha gustado bastante esta perspectiva que nos mostró basada en axiomas. Me gusta mucho estos axiomas del humanismo. ¿Cuál era el nombre del primer axioma? Disculpe. Su micro, Laila. No se ve, ahí está. Ok, el primero es el axioma de identidad, el segundo es el axioma de trascendencia y el tercero es el axioma de integridad. Muy bien, perfecto, muy bien. Integridad fue el último, ¿verdad? Sí. Integridad. Sí. Perfecto, sí, me ha gustado bastante. Probablemente solamente habría una crítica en el último punto. No es una crítica, desde luego, hacia usted, sino hacia el humanismo cristiano, porque una de sus características es que tiene una mirada antropocéntrica en el ser humano. Es decir, solo importamos nosotros como especie, usamos la técnica para de alguna manera aprovechar los recursos del planeta. Y eso de inicio se escucha muy bien. De hecho, hasta hace probablemente la última década, la mayoría de los libros de educación primaria, cuando hablábamos de ciencias naturales, aparecía esa relación entre el ser humano, el hombre y la naturaleza. Pero hoy en día sabemos que asumir que solamente nosotros somos quienes utilizamos la técnica para aprovechar los recursos es una mala idea, porque aprovechamos de más los recursos y entonces hoy en día, que de hecho ha sido una evolución del humanismo, debo decirlo, se procura no solamente centrarnos en el ser humano, sino también centrarnos en que nosotros coexistimos, por ejemplo, con el mundo. Entonces, esa es una de las críticas. Pero, por un lado, está esta crítica, pero por otro lado está esta otra visión tan interesante que dignifica al ser humano y que usted explicó muy bien cuando hace la referencia a cómo el ser humano, el hombre y la mujer, no tenemos un dueño en sí. Es decir, el dueño es Dios, nuestro Padre,
Y esa es una de las razones que nos dignifica y que de alguna manera no le da el derecho al otro, por ejemplo, a quitarnos la vida, o no le da el derecho al otro a observar nuestras limitaciones. Entonces, creo que eso es una perspectiva muy interesante en la cual pues tendremos que seguir trabajando para realmente dignificar la condición de las personas. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho, maestra Laila, y me ha gustado mucho esta conexión también, esta apropiación que usted hizo de esta visión del humanismo también con su propia práctica profesional, ¿no? Desde cómo lo ve, me ha gustado bastante. Le agradezco mucho. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para la maestra Laila. ¿No? No hay. Nadie más tiene pregunta. Muy bien, bueno, Es que, entonces. perdón, bueno, nada más es un comentario. Yo creo que, pues, como usted decía, o sea, el humanismo centrado en el ser humano, pero era lo que en ese momento se dictaba a la sociedad. Cuando hacemos una mirada hacia atrás y vemos cómo hemos ido evolucionando, pero yo creo que no era porque antes estuviéramos mal, o sea, era porque de ese modo se dio la educación, las costumbres, por quién nos las dictó, entonces era lo propio. A lo mejor en 100 años también van a ver que lo que ahora estamos haciendo no era lo correcto, pero ahorita lo vemos lo propio y lo mejor para las personas. Entonces yo creo que antiguamente no era que estuviéramos mal, sino simplemente era la forma en que fue surgiendo, que se fue dando. Muchas gracias, maestra Miriam, es un muy, muy buen comentario. Sí, definitivamente el contexto influye mucho en la mirada, en la visión que tenemos. Sin embargo, independientemente del contexto, podemos tomar malas decisiones, ¿sí? Por ejemplo, a principios del siglo pasado, la ley inglesa, ¿sí? Aceptaba el hecho de que los derechos de los ingleses eran superiores a los derechos de los ciudadanos de las colonias. Entonces, si usted era inglés, podía ir a Sudáfrica, caminar por una de sus calles en Johannesburgo, y todos los ciudadanos sudafricanos que no eran ingleses y que pasaban por su acera, tenían que hacerse a la calle, a un lado, para que usted pudiera pasar, porque era su derecho. Y claro, en ese contexto la sociedad estaba tan convencida de que esto era correcto que era una ley, pero era una ley incorrecta, ¿sí? A pesar de que era una ley, es decir, a pesar de que inclusive el sistema jurídico del país lo aceptaba y lo miraba como algo normal, era una ley que discriminaba a los sudafricanos. Y esto fue gran parte del trabajo de Gandhi, justamente hacernos ver que aun cuando eh, el sistema social o cultural donde vivimos acepta inclusive leyes jurídicas, no toda ley jurídica, por ejemplo, es una ley ética, o no toda ley moral es una ley ética. Entonces separamos, hablando de leyes de la interacción humana, en lo que es jurídico, lo que es moral y lo que es ético, y no por ser jurídica es una ley que cumpla los principios éticos, ¿sí? Entonces, tiene usted toda la razón. En ese contexto, digamos, esta es la manera de pensar, pero esta manera de pensar nos ha traído a un mundo con recursos cada vez más limitados y con problemas ambientales. E inclusive, todavía existen en el mundo personas como Donald Trump o como Andrés Manuel López Obrador u otras más que siguen creyendo que el cambio climático no existe, porque es conveniente creer que el cambio climático no existe, ¿sí? Su visión sigue siendo, en este sentido, muy opuesta al humanismo, porque su visión sigue siendo muy materialista. Pero bueno, creo que... Su visión se centra en ellos mismos, no han salido de fuera de sí. Exactamente. Es para su beneficio. Es para su beneficio, así es. Entonces, bueno, el humanismo siempre va a estar en este debate, pero es muy interesante, es una corriente fundamental. No podemos comprender
la educación actual sin comprender la evolución del humanismo. Y claro, como toda corriente, porque toda corriente tiene estos aspectos muy, muy positivos, otros aspectos no igual, pero la maestra Laila lo ha presentado muy, muy bien y agradecemos muchísimo su presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a seguir escuchando sobre el humanismo, que es muy interesante, y ahora, para seguir esta misma línea de discurso, vamos a escuchar entonces, si están de acuerdo, al maestro Héctor, porque seguiría justamente el humanismo contemporáneo. Adelante, maestro Héctor, si es tan amable. Creo que tiene su audio apagado, maestro Héctor. ¿Ya se está compartiendo? Perdón, maestro. Perdón, doctor. Ya se está compartiendo. Solo faltaría abrir el archivo, porque Ya. se comparte la pantalla, pero aparece el mismo Google Meet. Ahí está, ahí está. Sí. Ahora sí, perfecto, excelente, ya está. Bueno, buenos días, maestros y doctores. Me tocó en esta ocasión hacer, pues, una presentación acerca del humanismo contemporáneo, el cual enfatiza la razón en la ética en la educación. Bueno, desde la búsqueda de la definición humana en el entorno complejo surgen tres respuestas fundamentales a las preguntas: ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo convivimos? El autor Jean-Paul y Sartre él lo ve como el individuo del existencialismo, lo cual, pues a su vez, es como la primera parte de esa mirada de la definición. Por otra parte, ¿sí?, trasciende el humanismo integral por Jacques Maritain, y Silo lo ve como algo social. Son tres maneras de los autores de ver esa parte de la definición del humanismo en la mirada contemporánea, para lo cual pues vamos a ir precisando más adelante. El existencialismo es en el humanismo lo ve como cuestionamientos de los sectores comunistas y católicos. Sartre publica en su famoso ensayo para defender el existencialismo el ateo. Su tesis central lo define como la relación entre la creación y el creador. Por otra parte, lo ve también como la tasa versus el ser humano. Hace este ejemplo que, pues, la tasa, pues, es un objeto el cual, pues, está creado, está diseñado para tener una función, pudiéramos decir, lo que realizamos posiblemente hoy en la mañana, tomar un café, está prediseñada a que tenga cierto color, de cierto material, ¿sí? Lo cual, pues, por otra parte, lo ve al ser humano como que es
como que él no tiene una definición, él puede realizar acciones, pues posiblemente a su libre albedrío, pudiendo ser buenas o malas las acciones. Es por ello que ellos empiezan a ver como que ese humanismo en la mirada de que el ser humano realice acciones o actividades pues buenas, ¿sí? Posteriormente viene la carga de libertad absoluta. Yo soy el que decido, ¿sí? Sin predeterminación, afortunadamente, nadie decide por nosotros. Lo que decía hace un momento, ¿sí? Uno puede tomar una decisión como pudiera haber sido el día de hoy, el pues prepararnos, ¿sí? Para esta presentación, leer a profundidad con pues autores para poder platicar acerca del día de hoy, ¿verdad? Y pues estar un poquito más preparados con relación a posiblemente nuestra presentación. Ya observamos que una compañera hizo un mapa mental. Posteriormente, pues yo traigo un video también, situaciones que lo decide una sola persona, tal vez no pudiéramos decirlo con cierta influencia. Esa parte, pues ya uno va tomando, pues a lo largo de nuestra vida ciertas decisiones, como pudiera ser también pues que hoy estamos reunidos porque queremos, posiblemente alcanzar un logro, un grado más, ¿sí? Pues pudiera ser el doctorado que estamos cursando. La autoconstrucción. Lo que soy es distinto a lo que seré en un futuro, porque mi vida es definida únicamente por mis elecciones. Continuando con el ejemplo o con otros ejemplos, pudiera ser que pues un doctor, ¿sí? De medicina sale de su carrera y pues no se sigue preparando. Posteriormente otro, ¿sí? Se prepara y realiza pues posiblemente una maestría, una certificación o pudiera ser una especialización en su rama pues de agrado, ¿verdad? Lo cual pues nos lleva al tercer punto, perdón, que pudiera él desempeñar, ¿sí? Un trabajo, ¿sí? Con una cierta, posiblemente mayor responsabilidad, ¿sí? Acerca de posiblemente una operación o lo que nos invita a nosotros, obteniendo pues un grado más o una certificación a leer, a ir construyendo nuestra manera de aprender o de enseñar. Bueno, por otra parte, existen dos caminos hacia el existencialismo, dice, el existencialismo ateo y el tesista. Sastre y Heidegger hacen alusión a que no existe un Dios ni un ser superior. El ser humano se define así como a sí mismo bajo su propia libertad. Pudiéramos decirlo que pues nosotros realizamos las acciones sin pensar que nos pudiera suceder algo. Más sin en cambio, el existencialismo tesista lo ve como que existe un ser supremo, el cual pues puede tener pues cierta repercusión el poder realizar acciones malas, ¿sí? O en contra del ser humano, lo cual pues desde esa perspectiva pudiéramos decirlo que el que obra mal o realiza acciones negativas pudiera ser que, como lo conocemos los que somos católicos, pudiéramos ir al infierno o el purgatorio, ¿sí? Esas dos
miradas, ¿sí? O caminos del existencialismo, los analizan para, pues, ir humanizando o tener un medio de poder, pudiera decirse también, un dominio de la gente con el catolicismo y con el ateísmo. Son dos perspectivas de las acciones. Por otra parte, Jacques Maritain lo ve como un humanismo integral, el cual busca reconciliar la modernidad con los filósofos o con la filosofía griega y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. A diferencia del existencialismo ateo, el humanismo integral se ausenta en el humanismo cristiano. Entonces, desde esta perspectiva, busca armonizar, ¿sí? El humanismo. El integral acepta la dualidad del ser que vive con la temporalidad del mundo físico, pero reconoce que el destino al que pertenece pudiera ser la eternidad, pudiera ser esa parte que él mencionaba ya anteriormente, que el que va obrando pues bien en la vida, pues pudiéramos decir que pues se va a ganar el cielo a final de su vida y que la vida pues no termina aquí como comúnmente lo decimos con el cuerpo físico, sino que tenemos un espíritu el cual pues según la religión prosigue otra vida después de la muerte. ¿Sí? El destino, como lo mencionaba, ¿sí?, da sentido a la existencia del ser humano, el cual no es conocido como un propósito divino que va más allá de la vida terrenal. Por otra parte, sí lo oyera en el mundo del humanismo, en el contexto surge en Sudáfrica en los años 40, alejándose de la discusión puramente ontológica. El enfoque se centra en la convivencia, es una respuesta directa a la violencia creciente a nivel internacional o planetario. En esta diapositiva, pues empiezan a ver al humanismo, ¿sí?, estos autores, como que ya el ser humano puede tener acciones o actitudes que puedan afectar a otras personas, no tan solo pues en el contexto, sino a nivel internacional, como podemos ver, y hace poco en las guerras, en la inmersión que tienen los países, ¿sí?, con otras, por ejemplo, Estados Unidos, que fue y capturó a Maduro, ¿verdad? Pues está violentando, por una parte, lo podemos ver así, porque algunas personas, pues vemos que otro país no puede ser y deshacer en un país ajeno, ¿verdad? Por lo cual, ¿sí?, la misión de convivencia entre las culturas, ¿sí?, es menguar la violencia, ¿sí? Se convierte en una herramienta activa para reducir el conflicto en la sociedad, ¿sí? Pues en la actualidad, pues vemos también que pues México presenta muchas problemáticas en cuanto a violencia, secuestros, y pues es parte de esa mirada que ya tenían los autores acerca de nuestra actualidad, ¿verdad? Lo cual pues perturba pues la paz de los pueblos
y pues afecta también en la cultura. En la cultura, pues posiblemente de que anteriormente pudiéramos decir que salíamos a altas horas de la noche y no pasaba nada. Y en la actualidad, a veces pues buscamos ya no salir porque ya no nos sentimos seguros afuera, o a determinada hora pues ya dejar pues las calles, ¿verdad? Y resguardarnos en nuestras casas. Bueno, entonces el origen de la violencia y su remedio, ¿sí? Son esas deficiencias de los seres humanos que llegan al mundo con las deficiencias naturales, lo cual, pues, como lo mencionaba, traen consigo la violencia, no resulta o resultando en una detonación de agresión. Y lo que busca hacer contrapeso o mediar esas situaciones, pues es el humanismo, ¿sí? Pero pues en sí, ¿qué acciones está haciendo el país, ¿sí? O, o nuestra sociedad para contrarrestar a esta violencia? Hace, no me acuerdo si hace unos 2, 3 días, estaba viendo el noticiero donde Nayib Bukele, pues en contra de estas posiblemente acciones que sufrió mucho su país, tiene está aplicando actividades donde él construye 70 escuelas, un ejemplo, en 6 meses, y lo cual, pues, él, para combatir esa violencia que existe en su país y que los niños tengan educación, promueve aperturar 2 escuelas, ¿sí? Cada 5 días, un ejemplo, lo cual pues promueve que no exista la violencia y que el humanismo se dé en esa parte del ser humano o de los entes educativos. Por su parte, nuevamente se hace la mención de las 3 visiones del existencialismo, desastre, que es enfocado a la libertad del individuo, lo cual construye a sí mismo. Puede ser un ateo responsable. Posteriormente, el humanismo integral de Maritain está enfocado en el espíritu, el ser que vive dentro de nosotros, o el cristianismo que trasciende, lo cual pues ayuda al ser humano o al individuo a comportarse o a tener mejores, suponiendo, ¿verdad? Él, de que va a tener mejores actitudes hacia con las demás personas. Y lo que busca el nuevo humanismo de Silo es enfocado en la sociedad, ¿sí? La meta es la paz y la superación de la violencia en lo problemático. Bueno, para finalizar, la vigencia del humanismo, ya sea a través de la libertad individual, la fe trasciende o la paz social, el individuo del humanismo sigue siendo una herramienta esencial para comprendernos a nosotros mismos y a los demás. ¿Es cuánto, doctor? Muchas gracias, maestro Héctor. Una disertación muy bonita hablando justamente de 3 visiones del humanismo, de un humanismo mucho más contemporáneo. Jean-Paul Sartre, Jacques Maritain, Silo, son 3 lecturas muy, muy importantes. Y me gustó mucho una gráfica que puso justamente sobre esta relación entre la temporalidad, la eternidad, que aparece en la visión del humanismo integral, porque ciertamente el ser humano, nosotros tenemos un tiempo que al inicio parece muy largo, cuando somos muy jóvenes, cuando somos niños, pero que conforme vamos creciendo nos damos cuenta que es muy corto. La vida pasa muy rápido.
Y cuando somos conscientes de que pasa, se siente que pasa aún más rápido, porque pensamos en que ya no vamos a tener tanto tiempo. Pero por otro lado, aunque el cuerpo se merme y el cuerpo se acabe, tenemos una posibilidad de trascender, justamente. Hay muchas maneras de trascender. Desde luego, soy respetuoso de quienes creen en el alma y creen que hay que purificar el alma, pero probablemente también podemos trascender a través del legado de las acciones. Y probablemente eso sea mucho más palpable en las acciones que las personas hacemos. Me gustó mucho esta parte. Desde luego, Jean-Paul Sartre tiene una mirada muy especial cuando habla justamente de que la existencia precede a la esencia y que el ser humano es siempre un ser que tiene la capacidad de decidir, ¿no? Creo que son dos visiones muy interesantes. Lo felicito, maestro Héctor. Maestras, maestros, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿O algún comentario, desde luego? ¿No? Bueno, ha sido muy, muy interesante. Quisiera hablar más del existencialismo, pero el maestro Ángel está muy emocionado porque el maestro Ángel nos va a hablar del existencialismo. Entonces, ahora voy a ser muy respetuoso y no hablar más hasta después de escuchar al maestro Ángel para hablar del existencialismo, porque él, dando continuidad justamente a esta línea, nos va a platicar ahora sobre el existencialismo filosófico. Y bueno, maestro Ángel, bienvenido. Muchas gracias, maestro Héctor. Nuestro agradecimiento a su presentación. No sé Gracias. si guste, bienvenido, maestro Ángel. No sé si guste usted proyectar o le ayudo por acá, como usted me indique. Mire, de entrada, buenos días, doctor, compañeros, compañeras. El motivo de que no había podido desarrollar mi tema es de que me encuentro precisamente ahorita dando clases y me gustaría mucho dar un comentario en concreto sobre el tema del existencialismo, visto como de un tema de una plática, para yo poder también continuar con mis actividades aquí con mis alumnos. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Atendiendo aquí al seguimiento que nos menciona el doctor, el existencialismo es algo pues realmente muy importante. Aparentemente se escucha como una palabra muy complicada, porque realmente lo es, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esa esencia para tratar de digerir lo que estamos nosotros por entender, porque al final de cuentas los tenemos que transmitir, en este caso a ustedes también como compañeros. Me llama mucho la atención que el existencialismo es una corriente filosófica como las que están ustedes también, compañeros, están exponiendo, que nos sirve para que nosotros tengamos un porqué, ¿no? Esta corriente filosófica surgió antes de la Segunda Guerra Mundial, pero toma fuerza como movimiento filosófico después de la Segunda Guerra. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros como humanidad fuésemos capaces de aplicar realmente el existencialismo después o post de la Segunda Guerra Mundial, pues muchas cosas hubiesen cambiado, ¿sí? Sería como que una utopía. Sin embargo, todavía no tenía esa corriente de fuerza como para que pudiéramos entenderlo con facilidad. Me costó un poquito realmente comprenderlo, pero lo logré comprender y espero que con las palabras que les pueda decir podamos a lo mejor tener unos ejemplos un poquito más claros para que podamos ir entendiendo completamente. Los autores principales que maneja esta corriente filosófica son a Jean-Paul, como lo mencionaban hace un rato, y a Martin Heidegger, ¿sí? Y nos dice que la idea del existencialismo es el análisis de la existencia humana, es decir, de nuestra propia existencia, cuyo objetivo es analizar para qué existimos, ¿sí? Los seres que pues no son humanos, ¿no? Como los animales o los objetos, su esencia es anterior a su existencia, como nos decía el doctor hace un rato, ¿sí? Un ejemplo muy claro que nosotros podemos comparar o percibir es cuando nosotros tenemos la necesidad de clavar o de colocar un cuadro sobre la pared, ¿no?
nosotros tenemos que saber que necesitamos que algo soporte a ese clavo. En este caso, va a ser el marco. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a dejar completo nuestro cuadro colgando? Porque pues tenemos que clavar en la pared, ¿no? Entonces ahí surge, una necesidad. En este caso sería un objeto que es un martillo, ¿no? Pero este martillo ya tiene una esencia, ¿sí? La esencia es que nos va a ayudar a clavar este clavito para que podamos colgar un clavo. Pero ya existe la esencia antes de que exista o que construyamos un martillo. Ya existe una necesidad. Es hasta cuando se crea el martillo para hacer su función que pues ya cumple con un hecho, ¿no? Al contrario de un ser humano no tiene su esencia, ¿sí? Un ser humano o un ser vivo como nosotros, lo que hace es que a través de experiencias, de vivencias, nosotros podemos ir conformando esa esencia, ¿sí? Es el caso contrario. Entonces, también nos dice que cada ser humano crea su propio proyecto de vida, ¿sí? Creado a partir del concepto de libertad. Ojo, aquí me llamó mucho la atención que Jean-Paul dijo una frase muy importante. Este señor dijo que todos estamos condenados a ser libres. Se escucha como que paradójico, ¿no? Pero si lo analizamos es completamente real desde el punto de vista, desde el existencialismo. Y esto se deriva a que la libertad trae una serie de consecuencias, ¿sí? Que pueden llegar a ser negativas. Esto depende de la toma de decisiones que nosotros estamos realizando cotidianamente. En este caso sería la responsabilidad, ¿sí? Dentro de esta responsabilidad se puede llegar a desarrollar una angustia vital, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros entendemos de que al momento de ser libres, pues estamos prácticamente condenados a hacerlo y a desarrollar precisamente lo que nosotros sentimos como el sentimiento, valga la redundancia, de la angustia, ¿verdad? Pero todo es causado por nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. Y esto puede, pues, seguir desarrollándose constantemente y convertirse en una angustia vital y que nos pueda causar hasta cierto punto, pues, ahí alguna consecuencia negativa, ¿no? En conclusión, el hombre y la mujer, ¿sí? No nace ya terminado, ya hecho, sino que es él o ella misma y la sociedad, ¿sí? La que termina construyendo o constituyendo y a través de la libertad humana, la que va a hacer que nosotros podamos darle el sentido a existir, que nosotros podamos analizar para qué estamos destinados o hechos, o cómo lo vamos a construir a partir de nuestra toma de decisiones. El ejemplo más claro que yo puedo darles, o mi testimonio más claro que yo puedo darles del existencialismo, es de que, por ejemplo, yo como persona, pues no tenía mi esencia de ser docente, ¿sí? Créanme, que ni por la cabeza me pasaba a ser docente. Yo soy ingeniero como profesionista y trabajaba en mi área de producción. Sin embargo, fui teniendo oportunidades para dar clases y fue una profesión que me gustó muchísimo. Entonces, yo estoy construyendo mi propia esencia, tanto que ahorita puedo decir que me gusta mucho transmitir la información a mis alumnos, ¿sí? Pero es algo que yo no sabía que ya existía, sino que tuve que hacer experiencias y vivencias para entonces, ahora sí, tener una esencia. En ese sentido, la esencia es adquirir los conocimientos y transmitirlos a los alumnos, pero no fue algo que yo haya pedido antes de nacer, sino que fui construyendo. Entonces, como conclusión es el ejemplo más claro que les pudiera dar, que me quedó a mí marcado. Y pues les agradezco mucho su atención, compañeros. Voy a permitirme continuar dando mis clases y voy a estar también al pendiente de la reunión. Muchas gracias, doctor y compañeros. Buenos días. Muchas gracias, maestro Ángel, muy interesante. Y sí, es muy cierto esto que nos dice Jean-Paul Sartre. Pensaríamos que la libertad es una tarea simple, pero no, estamos condenados a ser libres. Entonces, estamos condenados a ser libres porque
finalmente nos definimos a través de las elecciones que tomamos a lo largo de toda la vida. Y es muy interesante porque a lo largo de la vida las personas podemos en muchas ocasiones inclusive culpar a los otros de quienes somos. Soy así porque mis papás no me educaron, soy así porque mi pareja no me escuchaba, soy así porque los profesores no ponían atención en mí, etcétera, etcétera. No, eres así porque tú has decidido ser así. Jean-Paul Sartre no niega la influencia del contexto. Es decir, evidentemente los padres influyen, evidentemente la pareja influye, evidentemente el contexto influye en lo general, pero la última decisión de quién eres tú la tomas tú mismo. Eso es justamente ser libre. Muchas gracias, maestro Ángel. Agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Entonces ha sido interesante esta sesión sobre el humanismo. Todavía tenemos más participaciones. Y bueno, es interesante porque las disertaciones del día de hoy tienen que ver con humanismo, pero también tienen que ver con una corriente, otra corriente interesante, que es la fenomenología. Entonces, me gustaría cerrar con dos presentaciones más. Vamos a invitar al maestro Faustino que nos apoye dando su presentación en la siguiente clase, el humanismo y la educación en el siglo XXI. Entonces vamos a escuchar ahora al humanismo marxista y a la fenomenología de la maestra Genoveva. Antes de pasar a la fenomenología de la maestra Genoveva, me gustaría entonces que nos hablara, cerráramos esta parte con el humanismo marxista, que nos va a compartir justamente la maestra Elizabeth. Entonces, adelante, por favor, maestra Elizabeth. Bienvenida, la escuchamos con mucho gusto. No sé por qué la maestra Elizabeth eligió el humanismo marxista, pero vamos a descubrirlo ahora, seguramente después de la presentación. Buenos días, estoy enferma de laringitis, entonces... Oh, lo sentimos mucho. Casi no me van a... Si no me escuchan, pongan mucha atención, ya se está compartiendo. Ya se ve la pantalla, pero falta la presentación. Ahí va la presentación. Es Carlos Marx, ya lo vi. Bueno, en esta oportunidad, buenos días a todos, en esta oportunidad de platicarles del humanismo marxista, pues realmente Carlos Marx y su pensamiento, su filosofía, es muy, muy amplia y no existe como una visión única o así como oficial de los postulados o de lo que él plantea. Hay materialismo, habla él del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, se mete mucho a lo que es el tomar al hombre, o bueno, todos estos pensamientos, pues ya con una visión más política, ¿no? Pero bueno, quiero comenzar en este compartir con esta frase que me llamó mucho la atención y surge justamente de su pensamiento, que la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas, porque resume mucho esa parte, ¿no? De que lo que se había alcanzado quizá con el humanismo renacentista, del que nos habló la compañera Miriam, pues él de hecho lo retoma un poco, pero en su pensamiento pues ve esta situación. Yo quise retomar, bueno, aunque ya lo estuvimos ahorita viendo de muchas formas, pues lo que es el humanismo,
para entender o para yo misma explicarme en qué momento se conjuga el humanismo con el marxismo. Y bueno, ya estuvimos viendo el humanismo como este movimiento, pues, en varios planos, intelectual, filosófico, cultural, en donde pues el ser humano es el centro de todas las cosas, ¿no? No en ese punto del antropocentrismo, pero sí dándole ese valor a su dignidad, a su racionalidad, a esa libertad que también nos ha hablado ahorita el maestro Héctor, y esa capacidad de transformar a la sociedad. Un punto muy relevante, esta última, para considerar ahorita más adelante en el humanismo marxista. Y bueno, tenemos por un lado el humanismo y por el otro lado el marxismo, que lo sabemos en la prepa. A mí me gustó mucho leer a Marx y bueno, está como que en esos momentos también esa parte de la filosofía, el tratar de entender el mundo y el leer a este personaje, pues muy, muy interesante, ¿no? Porque pues realiza esa crítica a lo que es el capitalismo. Y bueno, Carlos Marx justamente retoma un poco a lo que es el materialismo de Feuerbach y la dialéctica de Hegel. Y ya como corriente marxista, los filósofos toman ideas de Carlos Marx y de Federico Engels para que en estas ideas de la crítica al capitalismo y la lucha de clases como motor histórico, buscando una sociedad pues en donde no haya clases sociales. El objetivo de este pensamiento marxista pues es la transformación de esa misma sociedad a través de la revolución y bueno, el establecimiento del comunismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se juntan estos pensamientos, este pensamiento pues humanista con un pensamiento marxista? Pues surge este humanismo marxista que se desarrolló durante los años que sucedieron a la Segunda Guerra Mundial, más o menos siglo XVIII. Los filósofos que ahorita les voy a compartir, pues se basan en estas ideas de Marx. Ellos consideran que no se han entendido y empiezan a observar que dentro de esas ideas pues hay un aspecto humanista, un aspecto en el que se retoma al sujeto, a la persona, que es muy claro y por eso se tratan de separar o más bien de integrar dentro del pensamiento marxista esta parte de lo que es el ser humano. Consideraba pues que no habían sido bien comprendidas por parte de la sociedad, entonces toman el marxismo dándole este enfoque humanista. Surge en el contexto también de la Ilustración europea y pues aunque tiene antecedentes, por ahí leía que tiene antecedentes en el atomismo griego, donde pues, entendiendo el atomismo como esa parte, creo que la veíamos en alguna otra clase, una corriente que sostiene que toda realidad está compuesta de partículas indivisibles más chiquitas, los átomos, ¿no?, que no se pueden cortar, y aparte el vacío entre ellas, pues es lo que conforma pues toda retoma Y también este humanismo marxista también retoma, como les comentaba, pensamientos de la filosofía del Renacimiento, donde nos compartía la maestra Miriam que cómo se revaloriza al ser humano. Entonces, la conjunción entre el punto clave entre el humanismo y el marxismo para este humanismo marxista, pues es la centralidad del ser humano como sujeto, pero también como objeto de una transformación social. Perdón. Otros puntos claves del humanismo marxista es, bueno,
bueno, destacamos aquí 4. El ser humano como praxis. No se reduce, como les decía, a un objeto de estudio, sino a ese ser activo que transforma su realidad, que transforma el mundo a través de su trabajo y de una acción pues en colectivo. La superación de la alienación. Critica cómo el capitalismo convierte el trabajo en una mercancía, separando, alienando a las personas del producto de su esfuerzo y de su esencia creativa. Todos entendemos lo que es la alienación, ¿no? Esa parte, eso que vuelve extraño o ajeno a un sujeto, pues de uno mismo, de su trabajo, de los demás, de su entorno. Igualdad y libertad es otro de los puntos clave, ya que defiende que solo en un contexto de justicia social y propiedad colectiva de los medios de producción es posible que todos los seres humanos alcancen su libertad real y plena. En ese punto en el que haya pues esa justicia, esa igualdad, pues va a haber esa libertad real de tomar esas, pues las riendas de sus avances de su vida. Historia como proceso humano. Aquí plantean que la historia no está determinada por fuerzas abstractas. Pues ya no está esta idea de otros seres o de un Dios, ¿no? Sino de acciones concretas, de luchas, de personas, pues en situaciones y en contextos, pues, que existen en la realidad o en el momento. Contextos concretos. Bueno, el humanismo marxista entiende al ser humano, como hemos dicho, no como un individuo aislado, sino como un ser social que pues se va desarrollando, se va construyendo en cuanto a su relación con los demás. También defiende que la transformación de las condiciones que existen en una sociedad económicas, esa misma cultura, esas mismas relaciones sociales, son inseparables de la liberación humana. Y esa praxis, la acción colectiva y reflexión crítica, es el camino para construir esa sociedad, pues en algún punto diríamos que utópica, ¿no? Donde es equitativa, donde la libertad es un hecho, es una realidad. Bueno, aquí los principales pensadores, o sea, se retoman las ideas de Carlos Marx, que él, pues obviamente no se autodefinió como humanista y marxista, ¿no? Pero como les comentaba, sus manuscritos económicos y filosóficos fueron los que sentaron las bases para que se empezara a desarrollar toda esta teoría. Y tenemos a Georgi Lucas, pues ahí él es considerado uno de los iniciadores del humanismo marxista, porque introdujo el concepto de reificación para analizar cómo el capitalismo transforma relaciones humanas entre relaciones y, entre cosas, relaciones humanas y relaciones entre cosas. Karl Korsch, pensador alemán, destacó la unidad de la teoría y praxis en el marxismo, enfatizando su carácter crítico y revolucionario. Ernst Bloch también desarrolló una concepción utópica y esperanzada del marxismo. Destacó la importancia de la imaginación y del ideal humano en la transformación social. Vemos en lo que esos autores hasta ahorita plantean, pues, ese materialismo no muy retomado en muchas de esas ideas de Marx, pues totalmente sobrepuestas, identificadas en lo que ellos escriben o desarrollan. Antonio Gramsci, el italiano,
Su pensamiento fue sobre el poder hegemónico y la importancia de la cultura y la educación en la lucha de clases, que influyó profundamente en el humanismo marxista. Se centró en la agencia humana y la construcción de conciencia. Herbert Marcuse criticó a la sociedad industrial avanzada por su represión suave y defendió un humanismo marxista centrado en la liberación de las necesidades humanas y la creatividad. Esa parte muy importante en el que el humanismo marxista busca superar esa alienación para construir una sociedad donde cada individuo pueda desarrollar esas capacidades creativas, esas capacidades individuales. Erich Fromm, filósofo y psicoanalista, fíjense ya el psicoanálisis pues también retoma esta parte que del pensamiento de Marx lo combina justamente con los planteamientos del psicoanálisis y propuso una visión del socialismo centrada en el desarrollo de la personalidad y las relaciones humanas. Jean-Paul Sartre, francés, también se acerca al marxismo pues ya en una etapa más tardía, pero argumenta esta parte de cómo el existencialismo, que nos hablaba ahorita el maestro Ángel, complementa al marxismo. Se complementan al rescatar la libertad y la subjetividad del individuo, pero ya en un contexto social, en un contexto en el que haya estas relaciones sociales, estas interacciones sociales. Dana Dunayevskaya, ella se considera fundadora del humanismo marxista en Estados Unidos. Ella destaca, pues retoma la obra de Marx, pero en etapas muy tempranas, donde defiende la autonomía de la clase obrera y los movimientos de liberación. Ella retoma mucho esta época, esos textos de Marx. Paulo Freire, ahorita tan mencionado en muchos espacios, educador brasileño, donde pues también es notorio el enfoque que da justo en su obra La pedagogía del oprimido. Se nota mucho ese enfoque marxista de humanismo marxista de la educación, porque pues ve la educación o la retoma como esa herramienta de emancipación y construcción de conciencia crítica. Recuerden esta parte del ser que desarrolla y crea su propia realidad, que tiene interacción total. Y por último, Frantz Fanon. Él analizó la alienación colonial y la importancia de la lucha de liberación nacional como paso hacia la restauración de la dignidad humana. Bueno, él tiene esta obra de los condenados de la tierra, yo no la he leído, pero pues también se retoma esta parte, ¿no? De lo que es conciencia pues de clase que lo plantea Carlos Marx, y cómo esa alienación colonial te va llevando a un futuro o la lucha de una liberación nacional, pues también te lleva por otro lado. Gracias a este humanismo marxista, pues rápidamente los movimientos y corrientes donde se retoma en la escuela de Frankfurt, la escuela de Praxis y la escuela llamada de Nueva Izquierda. Aquí, pues, brevemente, en la escuela de Frankfurt, su crítica a la sociedad capitalista y su enfoque en la cultura, la psicología y la emancipación humana, pues, se denotan cómo ha sido influida por esta corriente. En la escuela de Praxis, los filósofos como Petrovic y Markovic defendieron un marxismo humanista, crítico, con el estalinismo y centrado en la praxis y el desarrollo humano. Y la Nueva Izquierda, en el Reino Unido, desarrollaron una visión del marxismo centrada en la agencia humana, los movimientos sociales y la crítica a la alienación en la sociedad moderna. A mí se me hizo muy interesante esta parte porque finalmente pues viene a
a redundar o a caer en, pues, en la educación, que es lo que pues a mí me interesa mucho cómo esta parte de la filosofía, del movimiento social, y pues está relacionado con una parte de todo, alguien lo comentaba hace un momento. Y bueno, ya terminando este compartir, pues en conclusión, el pensamiento principal del humanismo marxista es que el ser humano, como les decía, es el sujeto y objeto, y el fin último de la historia y la sociedad, y su desarrollo pleno y la recuperación de su esencia creativa y comunitaria solo son posibles al superar las estructuras de dominación y alineación propias de las sociedades de clases. Y como lo proponía, lo sostenía Marx, especialmente del capitalismo, ¿no? Que esa idea que él tenía, que el trabajo de muchos, el trabajo pues de esas sociedades, de esas clases, se convierte en el capital de varios, de algunos poquitos privilegiados. Bueno, las referencias y pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Elizabeth. Muy interesante esta manera de ver justamente al humanismo conectado con el marxismo. Y de repente alguien podría cuestionarse, bueno, ¿por qué un humanismo marxista? Bueno, lo que pasa es que los medios de producción ejercen un control sobre el ser humano. Y entonces centrarnos en cómo tenemos probablemente que transformar la manera en la cual producimos, generamos una economía responsable que no perpetúe cierto nivel de esclavitud de unos con respecto a los otros. Esto lo hace muy interesante. Creo que a la lista, que es una lista muy generosa y que se agradece muchísimo, que ha tomado como referencia a muchos autores interesantes, solamente agregaría a José Carlos Mariátegui, que no aparece en esta lista, pero que se asumió como marxista, este educador peruano de los años 30, 40, allá en el Perú, y que va a ser uno de los grandes defensores de los derechos de los indígenas y también de la educación para las mujeres, con una perspectiva marxista. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna pregunta sobre este humanismo marxista? ¿No la tenemos? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Agradecemos mucho su presentación, que ha sido una gran calidad, y además este esfuerzo especial que ya cuando usted estaba platicándonos, como que ya no se escuchaba enferma, como que el humanismo marxista hizo algo en usted que le hizo sentirse mejor. Así que muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos a cerrar esta sesión escuchando la última presentación del día, que es justamente la presentación sobre fenomenología. Esta presentación sobre fenomenología la ha elaborado la maestra Genoveva Monroy. Voy a permitirme abrir desde acá para, desde mi computadora, ayudar un poquito y proyectar para todos ustedes. Y bueno, nos da muchísimo gusto, maestra Genoveva. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Si usted no... Muchas gracias, doctor, por el con mucho apoyo. gusto. Me está yo me voy a fallando el permitir. internet un poquito y estoy utilizando mi celular. Antemano le agradezco el apoyo. Ha sido esta mañana interesante poder escuchar toda esa reseña que tiene la evolución en la educación con estas corrientes filosóficas. Este tema de la fenomenología en la filosofía pues surge de todas esas corrientes al estar leyendo, porque en su momento no la había yo escuchado como tal. Me permitió
identificar en realidad que a partir del siglo XIII al XVIII, y me quedo con ese marxismo, con esas doctrinas filosóficas, a donde que en su momento el catecismo, la religión, empezaba a educar al ser humano y tener ese auge, ¿verdad?, para poder llegar con el marxismo a un pensamiento crítico que le permite ya al individuo pensar y empezar a reestructurarse. Y con esta fenomenología que surgió también en este siglo XX, gracias a este matemático Johann Hay, él nos dice que empieza a tener un estudio en cómo en realidad esta variante de ilusión y el error por medio del método empieza a cuestionarse, empieza a formular esas estructuras mentales, y que en su momento, al estarlo leyendo, me permitió identificar que gracias a la fenomenología surge la neurociencia. Surge esa transformación en donde el ser humano empieza a estructurar ya un poco el método, el conocimiento, para poder estructurar un cuerpo en realidad. Y me quedo con esa frase que dice Johann, dice, quien lo utiliza haciendo referencia al método, había propuesto para explicar cómo distinguir entre la verdad, la ilusión y el error. Quiere decir, y lo relaciono con mi práctica, el docente, si no hace práctica, no hace error. Tenemos ilusiones como todo ser humano. Llegamos a la verdad, como esta mañana hemos estado analizando todas estas corrientes pedagógicas que nos lleva con esta filosofía a tener un sustento teórico en cómo la educación ha surgido, ¿verdad? Que está en un sustento, en un método, con esa verdad, con esa ilusión, y que en ocasiones cometemos errores, pero me llamó mucho la atención esas tres palabras o estos tres sinónimos que en realidad John hace en referencia a la fenomenología. Por supuesto, pues dice él, necesito de seguir investigando, analizando, reflexionando y en realidad identificar si ese método me está funcionando, pues se une con otro filósofo que es Georg Frisch. Él dice que para él, pues la fenomenología habla del espíritu, que es un objetivo exterior que explica el desarrollo de la mente. Entonces, al estar leyendo a estos dos, tanto un filósofo como un matemático, yo misma me confronto, ¿no?, con estas dos filosofías y digo, en realidad ese cuestionamiento que hace un matemático en descubrir si el método le funcionó o no le funcionó, o cómo empieza a reestructurar en realidad esa forma de un juego geométrico a lo mejor, pero para el otro filósofo dice, la mente es el espíritu. Explicar al ser humano desde la forma en su pensamiento, en la construcción de ese pensamiento general. No lo marcaba como un pensamiento crítico, sino en ese pensamiento que le permite identificar, analizar lo que está haciendo en su momento dado. La siguiente, de favor, doctor. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario, compañeros. Saber y poder entender todas estas corrientes filosóficas, pues nos lleva a esos cuestionamientos, ¿no? En realidad, pues, ¿qué estudia? ¿Qué nos lleva? Teniendo este sustento teórico en poder comprender y analizar a otro filósofo importante que es el padre de la fenomenología, que le permite en realidad tener un sustento teórico ya más avanzado. Dice, bueno, estos dos, tanto matemático como filósofo, nos ha dado que es el primero, el momento es el método. El ser humano como espíritu, en ver, observar y comprobar en cierto momento.
pero Edmund, él se va un poquito más a la realidad, en cómo esa autoconciencia que tiene el ser humano para identificar, para analizar, para observar en realidad ese objeto, ese objetivo en lo que yo quiero llegar, que sea real, ya más estructurado, más subjetivo, con métodos de investigación. Aquí ya surge él, en realidad, surge ese renacimiento con nuevas alternativas, donde para mí entra ya la investigación-acción, donde es un ciclo reflexivo en lo cualitativo y cuantitativo, donde el docente se confronta con las teorías, propone ciertos problemas o soluciones a una problemática, lo ejecuta, y si ve que no le funcionó a lo mejor esa estrategia, pues implementa otras para poder lograr y reflexionar en la misma práctica educativa. Para mí, pues este filósofo se acerca más a esa construcción del ser humano desde la formación, desde la psicología, la pedagogía, en cómo en realidad la persona empieza a hacer ese pensamiento crítico por medio de la investigación. Ya tiene ya algo sustentado, algo definido, y por eso en su momento les comentaba que para mí la fenomenología forma parte de la neurociencia. Siento que esta fenomenología surge la neurociencia, donde trata desde la psicología, desde la forma del ser humano, las emociones, desde el método, en cómo se va construyendo por sí solo ese ser humano con ciertos pensamientos. Para David Humbe, pues él dice, vamos a trascender en ese proceso que tú tienes, en ese pensamiento como ser humano, como ya en realidad esa pedagogía, esa psicología, y yo podría decir también que forma parte de la didáctica que debe de tener un docente dentro del aula. Estos tres pensadores, filósofos que nos llevaron a esa evolución y construcción, yo me quedaría con Edmund, pues él fue el padre de la fenomenología, que le da el sustento más de la investigación en la comprobación del método e implementa ya otras corrientes, tanto filosóficas, que va a la ciencia y trasciende en otro proceso ya mental como ser humano. Espero no enredar y que les quede un poquito claro, pues me fui con ese proceso de qué es la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología en realidad? Trata de comprender y darle importancia a cómo las personas vivimos en el mundo en el que vivimos. Y ahí tiene un interrogante, el cómo, ¿no? Cómo ve a las personas, el cómo se transforma, en cómo se construye, en cómo se percibe, esos cuestionamientos que siempre están en esos saberes pedagógicos, cuando formulamos o construimos nuestro proyecto de intervención, nos hacemos esos cuestionamientos. ¿Cómo enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué le voy a enseñar? Algo que en realidad en su momento dado el alumno entienda y comprenda. Dice que permite también de una investigación escribir los fenómenos objetos tal como lo experimenta. O sea, no nada más lo que dice la teoría, sino pues ya nos vamos a la comprobación. Y aquí en su momento dado, pues quiero decir que surgen esas ciencias, ¿no? Que todas las materias son ciencias. Hoy en día los planes y programas pues marca esa transversalidad y que estaremos tocando en el punto que cerrará el compañero, cómo la educación ha ido evolucionando. Y al estar analizando y escuchando a todos mis compañeros, pues se me venía a la mente esas corrientes pedagógicas, las corrientes pedagógicas del sur, en cómo en realidad está construido el nuevo modelo
de la nueva escuela mexicana. No sé si tengan alguna duda, compañeros, o algún comentario. Antemano, pues les agradezco su atención. Son 4 plantillas muy interesantes en donde les quise resumir qué es la fenomenología, ¿no? En cómo ha ido esa evolución, cómo estos filósofos llegan desde el momento dado a la transformación del ser humano como un pensador, como esa persona ya construida, sin perder de vista los orígenes que otros pensadores ya tenían. Es cuanto, y le agradezco, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Genoveva. Muy, muy interesante esta corriente de pensamiento fenomenológica, porque una de las grandes preguntas que se hace, por ejemplo, en la epistemología es entender la verdad. ¿Qué es la verdad? Para muchos la verdad es una relación que establecemos con la realidad. Es decir, la verdad finalmente es una correspondencia que se da entre el pensamiento y la realidad que vive la persona. Este correspondismo al que me estoy refiriendo es cuestionado. Y es cuestionado porque esa correspondencia entre realidad y pensamiento depende de un factor. Depende de si nosotros asumimos si la realidad existe con nosotros o si la realidad que vemos existe solamente por nosotros. Es decir, si la realidad existe independiente de mí, el mundo es el mundo, esté o no esté. O el mundo es así, como yo lo veo, porque yo existo, y entonces lo que veo en el mundo es lo que mis pensamientos ven. Yo veo a través de mis pensamientos, a través de mi racionalidad. Bueno, ¿por qué hacemos este cuestionamiento? Porque justamente la fenomenología consiste, en lugar de buscar un mundo único, objetivo, absoluto, consiste en ver los otros mundos, ver el fenómeno desde la persona. ¿Sí? No únicamente desde una mirada plenamente objetiva o absolutista, sino de ver cuál es la visión del mundo para esa persona. Esto nos ayuda a comprender muchos problemas, por ejemplo, de corte social. Difícilmente podemos entender lo que vive una persona cuando esa persona es esclavizada, cuando esa persona es secuestrada, si no tenemos idea de lo que eso significa. Y entonces, la fenomenología se encarga de estudiar ese fenómeno en las personas que viven el fenómeno. Porque si yo soy externo a ese fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, y lo digo con un profundo respeto, en nuestro país, muchos miembros de la clase política de cualquier partido no entienden el problema de inseguridad que se vive en México. No entienden lo que es vivir en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, etcétera, etcétera. Distintos estados que viven mucha violencia en nuestro país. Y no lo entienden porque no lo viven. Porque antes de su camioneta, muchas veces blindada, viene otra camioneta que los cuida y detrás viene otra camioneta que los cuida. Y tienen poco contacto con la realidad. Eso cambia cuando lamentablemente ellos viven la violencia de cerca. Cuando un familiar que no se dedica a ninguna actividad ilegal es detenido, extorsionado, violentado, asesinado, entonces entendemos, entonces estas personas entienden que la violencia ha sobrepasado ciertos niveles. Porque de inicio, cualquier persona que es violentada seguramente tenía algún tipo de relación delincuencial. Es la justificación natural. Nos damos cuenta entonces que comprender el fenómeno desde lejos, desde fuera, es no comprender el fenómeno. El fenómeno lo comprendes si lo vives, si lo experimentas de cerca. La violencia se entiende cuando se ve de cerca.
La violencia que vive la mujer la entiende la mujer. Difícilmente la entiende un funcionario que no entiende ese proceso. La violencia que viven las madres que pierden a sus hijos la entienden las madres, los padres. Entonces, para muchos fenómenos es necesario tomar esa subjetividad del otro. Porque sí, aunque hay subjetividad en el pensamiento del otro, nos dice mucho. Hay subjetividad, pero entre muchas intervenciones con distintas madres, vamos a encontrar ciertos puntos de vista semejantes. Entonces, la fenomenología nos permite comprender esos fenómenos. Perdón, en la educación, la fenomenología ha tenido un impacto fundamental, sobre todo en la educación humanista de mitad del siglo pasado hacia acá, porque nos invita a pensar desde el alumno, no desde la figura de autoridad del profesor, sino desde el alumno. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque nos damos cuenta cómo, si pensamos desde el alumno, la lógica de cómo funciona la práctica docente cambia. Y la fenomenología se ha convertido en una herramienta muy útil para poder fundamentar, para poder